los creó. Y cuando el Señor crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, le dice, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que debe llenar la tierra, que la debe sojuzgar, que debe señorear sobre toda la creación. Ahora que veníamos para la congregación, estábamos orando con mi familia, como siempre lo hacemos cuando venimos los domingos para acá. Y estaba yo recordando que la raza humana es una raza caída. Muchas de las cosas que vivimos hoy no tienen una razón distinta, sino de que somos una raza caída. Me gustó mucho una de esas imágenes que envían por WhatsApp y se vuelven virales. Entonces había la ilustración de una montaña muy frondosa, llena de vegetación y de árboles. Y en la siguiente imagen aparecía alguien construyendo una casita y habiendo talado muchos de esos árboles para poder construir. Y la tercera imagen, eran 3 o 4 imágenes, si mal no recuerdo, había una casa o varias casas construidas y la montaña ya erosionada por falta de vegetación. Y la siguiente viene un desastre natural. Algunas personas dicen: ¿cómo es posible que Dios permita que pasen estas cosas como las que sucedieron o lo que sucedió en Mocoa hace 8 días? Y le atribuyen estas cosas a Dios. Es más, en la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando hay desastres naturales, muchos de ellos lo han catalogado como obras de Dios. Ahora déjame decirte que Dios traerá juicio sobre las naciones y está escrito, pero muchas cosas que le atribuimos a Dios no es Dios, es nuestra propia falta de administración y nuestra falta de responsabilidad. Ustedes han escuchado las noticias y deben haber escuchado seguramente también que hubo un personaje que anticipó el desastre de Mocoa. Habló claramente de seguir las cosas como están, allí va a haber un desastre tremendo. Y desafortunadamente nadie hizo nada. Pero previo a eso, antes de eso, estaba escuchando yo también en las noticias ayer, una líder de la gente que ha estado desplazada por los grupos al margen de la ley desde el año 2000, y se asentaron allí en Mocoa. Y ella decía: vendían las tierras por 300,000 pesos, había que pagar 30,000 pesos mensuales, y la gente comenzó a adquirir esas tierras y comenzó a asentarse allí. Pero la erosión produjo lo que estamos viviendo. Entonces, el desastre está en que la raza humana perdió el norte, decidió tomar su propio camino y hacer lo que bien le pareciera. Desde el comienzo de la creación, Adán se fue en pos de lo que Eva le propuso y perdieron el propósito de Dios. Y por lo tanto se cumplió lo que el Señor había dicho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú haces siempre trae consecuencias, buenas o malas. Todas las cosas que hacemos traen consecuencias, sean buenas o no sean tan buenas, o aún sean malas. Lo que el hombre hizo produjo una consecuencia, y la consecuencia fue que cayó y perdió la comunión con su Creador. Así que vivir en este mundo es consecuencia del pecado, porque el diseño de Dios para ti es que fueras eterno. La muerte vino como consecuencia del pecado. Es por eso que los primeros hombres vivieron centenares de años, pero a causa del pecado, la vida del hombre se fue reduciendo en años. Y la escritura por eso dice que tal vez el más robusto llega a los 70. Hoy por hoy vemos gente de 90 años y más que todavía está viva y con fuerza. Pero estamos aquí temporalmente, y nuestra vida en esta tierra debe tener un propósito, pero estamos en esta tierra como consecuencia del pecado, porque ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú fueras no infinito, pero eterno. Dios es infinito,
¿Cuál es la diferencia entre ser infinito y eterno? Dios es infinito, pues no tiene comienzo y no tiene fin. Pero el diseño de Dios para ti es que fueras eterno, que tuvieras un comienzo pero no un fin. Cuando el Señor fue a la cruz por amor a ti y a mí, para rescatarnos de nuestra condición de pecado, entonces prometió que nos habría de dar salvación y vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Alguno aquí tiene vida eterna? Bueno, amén. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Esta sí es primera, porque es una carta, es una epístola. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. La escritura dice que el que peca debe morir. Es una ley. Las leyes se cumplen. Las leyes naturales se cumplen. Durante siglos, cuando ha sucedido que mientras la tierra gire, o mejor, rote sobre sí misma, ¿qué se produce? Cada vuelta de rotación, ¿qué es? Un día. Cada vuelta de rotación de la tierra es un día. ¿Y en cuántos días la tierra da una vuelta alrededor del sol en su elipse? 365 días. El universo es cíclico y los ciclos se cumplen. Y cada mañana por siglos, cuando la tierra cambia su posición, y si estás en un lugar fijo, el sol va a aparecer. No es que el sol aparezca, es que la tierra se está moviendo. No es que el sol se mueva, el sol está en un solo lugar. Bueno, respecto de la tierra, porque es posible que el sol se mueva si se mueve la galaxia, pero no estamos en eso. Pero la tierra se mueve, el punto de referencia es el sol. Entonces decimos, el sol apareció, el sol sale por un lado y se oculta por el otro. No, lo que sucede es que la tierra da vueltas. Pero ¿a qué voy con esto? Cada mañana, cuando comienza a clarear, el sol está apareciendo a nuestros ojos, ¿cierto? Cada mañana, cada mañana, cada mañana. ¿Hay alguna mañana que esto no suceda? Hay algunas excepciones en las cuales el sol se cubre, y es cuando hay eclipses de sol y estas cosas. De lo contrario, siempre se cumple, siempre. Y seguirá cumpliéndose siempre, siempre, siempre. No hay cambio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que el propósito de Dios es tu bendición? ¿Crees que el propósito de Dios es tu bendición? La Biblia dice que Dios hace salir, y se lo dice, el sol sobre justos. ¿Y sobre quiénes? Sobre los que no lo son, ¿verdad? Esa bendición está disponible para todos. Pero llegará el tiempo en que eso desaparecerá y ya no necesitaremos más la luz del sol. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Alguno ha leído eso en las escrituras? ¿Quién será el que alumbrará? La luz de Dios, porque Jesús es luz, Dios es luz. Llegará el tiempo que eso cambiará. Vamos a ver qué nos dice la escritura, y ahora les quiero cerrar la idea de lo que estoy hablando. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice? Que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la razón de la importancia de predicar el Evangelio?
La razón de la importancia de predicar el evangelio es que Cristo mismo dio su vida entera. La razón de la importancia de predicar el evangelio es que Dios envió a su Hijo unigénito para que el justo muriera por los pecadores. La razón de predicar el evangelio es que a causa de la maldición del pecado, a causa de la decisión de quebrantar un principio, sufriste una consecuencia. De la misma manera en que la tierra gira todos los días y es un principio universal y eso no cambia, los principios establecidos por Dios no cambian. Tú tienes la certeza de que mañana amanecerá, a menos que este mundo haya desaparecido, porque es una ley física que se cumple. El Señor dijo, la paga del pecado es ¿la qué? La muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y Dios, que es un Dios de normas, de principios y de valores, no puede quebrantar sus propios principios. Si Dios ha dicho que el que peca debe morir, significa que el que peca debe morir. Nosotros en nuestra debilidad humana manejamos excepciones. Dios en su soberanía podría hacerlo, pero Él es un Dios de principios. Pero a veces los seres humanos somos más de excepciones que de normas. Y establecemos una norma y lo hacemos en la casa y somos los primeros en quebrantarla. ¿Es así o no? Porque nos cuesta, ay pobrecito. Si yo le dije que si hacía eso no le permitía la salida, pero qué pesar con el muchachito, pobrecito. Lleva días sin salir. Está bien ahí, que salga. Pero Dios es un Dios de principios. Lo que Dios dice se hace y se cumple. Y el que peca, ¿qué debe? Morir. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué? Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Te voy a decir, lo que tú merecías era la muerte. La paga del pecado es muerte. Siendo juiciosos y siendo sinceros y siendo honestos, puedes levantar la mano si eres pecador. ¿Cuántos aquí son pecadores? Levántame tu mano. Eres honesto. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno. No hay ni uno solo. Así que esto es para ti y para mí. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores, por mí. Cristo murió por ti. Dile a alguien, Cristo murió por ti. Y dile, Cristo murió por mí. ¿Qué hubiese sucedido si eso no hubiera acontecido? Miren, ¿cuál es la razón? Dios no puede pasar por encima de sus propios principios. Si Él estableció que el que peca debe morir, el que peca debe morir. Pero el amor de Dios es tan grande que Él quiere que tú no mueras eternamente. Por eso Él tomó tu lugar, porque alguien debía morir por tu pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que todos, sin excepción, a causa de nuestro pecado, estamos condenados a la muerte eterna, separación eterna de Dios. Alguien diría, pues ¿qué importa? Pues vamos a morir por la eternidad, eso hay dormiditos por la eternidad. No es que durmamos por la eternidad, es que estaremos separados de Dios por la eternidad. Y donde no hay luz, hay tinieblas. Y donde no hay paz, hay desasosiego. Y donde no hay plenitud, hay vacío y oscuridad eternas. Y donde no está Dios, está todo lo contrario a Dios. Y aquellos que no acepten la obra de Cristo en la cruz pasarán la eternidad separados de Dios, como dice la Escritura, donde el gusano que carcome su cuerpo nunca muere y la llama nunca se apaga. Eso es lo que merece el que se apartó de Dios. Y tú y yo nacimos con esa condición. Pero alguien diría, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan hecho lo que hicieron?
¿Qué culpa tengo yo de ser delgado? Pero soy delgado. Y era porque mi familia Ruiz son delgados. ¿Qué culpa tiene mi esposa de haber nacido con ojos claros? La culpa la tiene Enrique. ¿Y qué culpa tienes tú? La culpa la tienen tus generaciones. ¿Quién tenía ojos azules en tu generación? ¿Ambos? La genética es una realidad y tú la heredas, ¿verdad? Yo heredé algo de mi mamá, muchas cosas, pero entre lo que heredé de mi mamá, miren lo que heredé, se los voy a mostrar. Estiren sus dedos, estiren el dedo índice, así. Derecho, pónganlo derecho, así. Miren. Este es una huella impresionante de mi personalidad. Difícilmente alguien tiene un dedo así. Y yo veía los dedos de mi mamá y decía, mi mamá tiene los dedos torcidos. Hasta que me di cuenta que yo también. Me dice, pero póngalo derecho. Ahí lo estoy poniendo derecho, lo estoy estirando. Y este dedo como que trata de irse para otro lado. Genética se llama eso. De la misma manera en que heredamos los genes de nuestros padres y somos así, heredamos los genes espirituales de nuestros padres. Heredamos el pecado. Él diría, pero es injusto. Pero déjame decirte que el amor de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que tú ya no tuvieras que morir como te lo merecías. Ahora, alguien diría, sí, pues son ellos, pero yo no. Tú tienes la tendencia a pecar. Yo te pedí que levantaras la mano y me la levantaste, ¿cierto? ¿Cuántos pecaron esta semana que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que no le echemos la culpa a Adán y a Eva. Tú eres pecador y tienes conciencia de pecado, ¿verdad? ¿Para qué dices eso? Es culpa de ellos. No, tú también tienes esa tendencia. Está en ti. Ahora, yo alguna vez preguntaba, bueno, ¿a cuántos les gusta pecar? ¿Recuerdan que algunas veces les he hecho esa pregunta? Levánteme la mano a los que les gusta pecar. Y todos son muy espirituales y dicen, a mí no. Si no te gusta pecar, ¿por qué pecas? A tu carne le gusta pecar. Tu carne se deleita en la ley del pecado y de la muerte. Eso es una realidad. Ahora, somos espíritu y tenemos resto de pecado en nosotros. Pero antes que Cristo muriera por ti, o antes que tú te apropiaras de la obra redentora de Cristo a través de su muerte, estabas muerto espiritualmente. Porque el pecado te mató espiritualmente. Nacimos con una herencia de maldición espiritual. Nacimos muertos espirituales. Como la película aquella, El regreso de los muertos vivientes. Caminamos, tenemos alma, sentimos, pensamos, sufrimos, lloramos, pero sin Cristo estábamos muertos. La Biblia dice que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Así que Dios pone la vida de su Hijo por amor a ti, para que tú ya no mueras. Dios, que es hermoso y amoroso, entrega la vida de su Hijo para morir por sus enemigos. Si eso no es amor, ¿qué es amor? Y Cristo acepta la obra de la cruz. El Señor Jesucristo dijo, no quitaron mi vida, no quitarán mi vida, yo la daré. El Señor ofrendó su vida porque Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo sabían que la única manera, el único camino para que el hombre pudiera ser redimido y no muriera eternamente era que alguien tomara su lugar. Y ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
En la versión Palabra de Dios para Todos dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. ¿Les he dicho qué? Lo más importante. ¿Les he dicho qué? Lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿Acaso predicar el Evangelio no ha de ser importante? Es lo más importante. Compartir el mensaje de salvación a otros. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Dale gracias al Señor porque eres salvo. Dale gracias al Señor porque eres salvo. Gracias, Señor, porque me salvaste. ¿Y sabes qué? Cada vez que esa tendencia a pecar esté consciente en tu mente, dale gracias al Señor, porque de lo contrario no habría sido posible que tú hubieses tenido la salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice el apóstol. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el lugar de las obras en la vida de un creyente? El entregar la vida a Cristo en agradecimiento porque Él la entregó por ti. Las obras no producen salvación. Las obras son una señal de agradecimiento. Tu vida rendida a Dios a causa de que Él rindió su vida a ti para que tú fueras salvo de la condenación eterna. Y te lo voy a decir en estos términos: del infierno. Y el infierno es un lugar real, no como se predica que es un cuento. No es un cuento, es una realidad absoluta. Y Cristo, por amor, tomó tu lugar muriendo en la cruz para que ya no tengas que ir a ese lugar. Así que tal vez nunca has dicho: no es importante. No lo has dicho. Tal vez lo has pensado, o tal vez sencillamente con no predicar el Evangelio estás diciendo sin decirlo: no es importante. Dios tuvo misericordia de ti, y Dios puso a alguien para que te hablara el mensaje de salvación y pudieras entender en tu espíritu con claridad que sin Cristo estabas condenado eternamente y que el único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo, pues Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que lo más importante es que Cristo murió. Lo más importante es compartir a otros que Cristo murió. Tu vida debe reflejar el amor de Cristo. Tu vida debe reflejar la gracia del Señor. Tu vida debe ser luz. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Nadie pone una luz debajo de una mesa, sino que la pone sobre la mesa para que alumbre. Y les dijo luego: que brille así vuestra luz entre los hombres del mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Saben que tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de la sal, mis hermanos? La sal en la Escritura es bendición, siempre. Pero el mundo ha enseñado: la sal es maldición, no me sale. No, sálame, sálame, porque la sal es bendición. La sal se usaba en los sacrificios y Jesús dijo: tú eres la sal. Y si la sal se echara a perder, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más sino para ser hollada, es decir, pisoteada y echada afuera. Haz un estudio, otro día enseñamos acerca de eso. Haz un estudio acerca de la sal. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar como creyentes. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal preserva de la corrupción. La sal produce sed de Dios. La sal da sabor a un mundo insípido y perdido, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es lo que somos tú y yo. La Biblia dice que somos ministros de reconciliación, como si Dios rogase al mundo: reconciliaos con Dios.
Primera de Corintios capítulo 9, devolvámonos unos capítulos por favor. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios capítulo 9, vamos al versículo 16. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Llegamos allí? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y mira lo que dice luego: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Quiero leértelo en la versión Biblia en lenguaje sencillo, pero antes voy a volverlo a leer en esta versión Reina Valera del 60, que es la que la mayoría tenemos. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. La Biblia en lenguaje sencillo dice así: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y mira lo que dice luego: y pobre de mí si no lo hago. El apóstol está diciendo: pobre de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor me lo enseñó. Y no lo hago para gloriarme. Es que yo soy el que más predica. Así que saca de tu corazón y de tu mente que siendo cristiano no es importante predicar el evangelio. Para cada hijo de Dios es importante compartir las buenas nuevas. Yo estoy tomando por lo menos 12 razones por las cuales no predicamos el evangelio. Ya hemos hablado hasta el día de hoy de 10 de ellas. Tal vez tú digas: de esas 10 o esas 12, ninguna, porque siempre predico el evangelio. Pero alguna de ellas tal vez necesitas tener claridad y que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios te hable para que te afiances en la importancia de predicar. Te dije en esta mañana que iba a hablar de 2 puntos. No me parece importante o que lo hagan otros. Alguno de esos 2. Estamos en el primero. Si todavía por tu acción, por tu conducta, por tu manera de vivir, no predicas el evangelio, con tu manera de vivir estás diciendo: no es importante. Lo que es importante en tu vida, tú lo haces. ¿Cuántos se levantan por la mañana para ir a trabajar? ¿Y cuántos madrugan para llegar temprano al trabajo? Yo pensaba que yo era de las personas a las que más le gustaba dormir, hasta que conocí a otra persona que le gusta dormir más que yo. Y ya no he podido yo dormir tanto como dormía antes, aunque yo no madrugo mucho. Pero pusieron un aviso en una de las redes sociales: dormir es para principiantes. Yo entro en estado de coma. Pero por la mañana tú te levantas y yo no sé qué sea lo primero que tú haces. ¿Saben qué es lo que yo primero hago cuando me levanto? Cojo mi celular. Pastor, uy, yo lo primero que hago cuando me despierto todas las mañanas es coger mi celular. Pastor, pero eso está mal. ¿Sabes qué es lo que hago cuando cojo el celular? Me voy al devocional y a través de mi celular hago el devocional. Entonces mi esposa, cuando me despierto, me encuentra aún en la cama, metido entre la cama, leyendo el devocional con mi celular. Algún día, cuando no lo tenía claro, me dijo: pero te acostaste anoche con el celular y te despertaste otra vez con el celular. Dije: sí, estoy mirando la lectura de hoy, estoy meditando sobre la lectura de hoy. Lo que hagas a diario, el orden que le des y la importancia que le des hace la diferencia en tu estilo de vida.
Si tú a diario apartas tiempo para estar con Dios, estás en un buen camino de crecimiento espiritual. Si has dejado la buena costumbre de leer la escritura a diario y de pasar tiempo con Dios, tu vida está en peligro de secarse espiritualmente. Puedes venir a la iglesia, puedes de vez en cuando orar, puedes enseñar a otros, puedes hacer muchas cosas, pero necesitas pasar un tiempo personal con Dios cada mañana. Pero parte de tu crecimiento espiritual es que compartas a otros de tu fe. Y tenemos que pedir al Señor la gracia para tener la oportunidad de hablar a otros del Señor y cumplir ese propósito. Y yo con frecuencia le digo a la gente: Dios te bendiga, o hablo algún tema que tenga que ver con las cosas de Dios, para ver la manera de tener la oportunidad de poder comenzar a hablar acerca de lo más importante, y es que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, tal vez has dicho que lo hagan otros. Hay otros que lo hacen mejor, hay otros que son más elocuentes, hay otros que no les da temor, hay otros que no son tímidos, hay otros que tienen ese temperamento jovial y alegre y dicharachero y entrador y pueden hablar, además porque trabajan en ventas y saben cómo romper el hielo, ¿cierto? Pero recordemos que hace 8 días hablamos de cómo Dios nos da valor por el Espíritu Santo. Aun si eres una persona tímida y que te da temor acercarse a otros y hablarles, Dios te da el valor para hacerlo. Ahora te quiero decir esto. A veces decimos: eso finalmente Dios es tan bueno que pone a otras personas a predicar, e igual a todos se les va a predicar. Y como además dice que este mundo no se acabará hasta que este evangelio sea predicado, entonces alguno tendrá que hacerlo. Que lo hagan los demás y yo aquí tranquilo. Yo intercedo. Tú no estás, mi querido hermano, para ver si los demás lo hacen o no, si los demás hacen lo que Dios les dice o no. Dios no te puso para eso. Y es tan frecuente estar pensando de lo del vecino todo el tiempo. Y somos tan cabezones que no disfrutamos lo que Dios nos da, sino que queremos lo del vecino. ¿Es así o no? Yo les he contado de la suculenta, babosa, fría y extrañamente de una apariencia rara tortilla de espinaca que mi mamá me enviaba por las mañanas a mi colegio cuando estaba yo apenas en primaria. Mi mamá preparaba su deliciosa tortilla para ella, porque nunca me han gustado las espinacas. Muy alimenticia, claro, no dudo que la espinaca es alimenticia. Mi esposa de vez en cuando me la prepara, aunque sabe que no me gusta, pero sabe que me hace bien. Procura no hacerlo mucho. Pero después de unas horas en una vasija, en una lonchera, eso se vuelve algo terrible. Es como quien prepara un huevo frito y lo pone en una vasija y se lo lleva en la lonchera. A la vuelta de unas horas, ¿quién se come ese huevo? Pero mi mamá me mandaba la tortilla. Un día la profesora llamó a mi mamá para decirle: Juan Carlos está botando la lonchera. ¡Claro! Yo veía eso y decía: esto no me lo como, pero ni de riesgo. Y me iba para la papelera del salón. Yo pensaba que eso era suficiente dejarlo allá y que la profesora no lo iba a notar. Y tiraba la tortilla allá. Pero tenía compañeros cuyas madres les enviaban unos suculentos sándwiches de jamón y queso envueltos en papel metálico que conservaba el calor. Y estos chicos destapaban ese sándwich delicioso y hacían esto así. Decía: eso es lo que yo quiero. No el banano, que sale amarillo y después de toda la vuelta de la ruta llega negro. Y fuera de eso, mezclado con el juguito de guayaba en agua, con la chuspita para que no se regara, en el frasco de mermelada.
pero tenía la lonchera. Había compañeros que no tenían lonchera. Queremos lo que los otros tienen y a veces nos gusta más. Pero ¿saben por qué no tenemos más? Porque estamos pensando en lo de los demás y no le damos gracias a Dios por lo que Él nos dio. La Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, le dice Pablo a Timoteo. No significa que no aspiremos a cosas mejores si Dios nos quiere bendecir, pero Dios no te va a dar nada más si tú no tienes contentamiento. Ahora, la otra cara de la moneda es estar fisgoneando lo que Dios está haciendo con el otro. Tú tienes un trato personal con Dios y ese es tu trato y eso es lo que Dios tiene contigo. Entonces a veces estamos pensando pues que los demás prediquen, porque es que Dios no me ha bendecido, es que Dios no me ha dado, es que yo tengo temor, es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que no sé cómo hacerlo, y ponemos todas las excusas. Vamos a la escritura. Juan capítulo 21 versículo 20. Tú no estás para ver lo que los demás hacen o no. Cada uno dará cuenta delante del Señor de lo que hizo o dejó de hacer. Ahora, no pongamos excusas, mis hermanos, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar lo que hicimos estando en esta vida. Entonces que no nos pase como Adán, cuando el Señor lo llamó, le pidió cuentas. Le dijo: Adán, te dije que no comieras del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué le contesta Adán? Señor, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. O sea, en última le está echando la culpa a la mujer y al final le está echando la culpa a Dios. ¿Para qué me diste esa mujer si me iba a tentar? Mujer tentadora. No, ¿quién fue el que fue tentado? Debemos ser responsables de nuestros propios actos. Juan capítulo 21 versículo 20 dice: Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Encima de todo, miren esto, ¿no? Que aquel discípulo no moriría. Ay, Dios mío, estamos lindos. Pero Jesús no le dijo que no moriría. ¿Qué fue lo que le dijo? Si quiero. No le estaba diciendo que él quería que eso fuera. Le estaba diciendo que si él llegara a querer eso, él lo iba a hacer. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si yo quiero levantar a este a las alturas, si yo lo quiero transportar, si yo lo quiero llevar a Rusia, ¿qué a ti? Ay, este Señor lo va a llevar a Rusia. No, yo dije que si yo quería. No estoy diciendo que quiera. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? En palabras más, palabras menos, le está diciendo a Pedro: ¿a ti qué te importa lo que yo vaya a hacer con tu hermano? Tú haz lo que tienes que hacer. Y somos tan metidos, hermanos. Y Pedro no solo aquí el metido fue Pedro, eran los demás. Miren, tanto sería que comenzaron a rumorar diciendo: es que Jesús dijo que Juan iba a estar hasta que él volviera. No, eso no era lo que había dicho. En otras palabras, con todo el cariño y con toda la dulzura y con toda la ternura, te voy a decir esto suavemente: no metas tus narices donde no te llaman. La Biblia en lenguaje actual dice así: Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo a que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó:
Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Dile con todo el respeto, el cariño y el amor a tu vecino, dile: ¿a ti qué te importan los demás? Suena fuerte, ¿no? Es más, dile con todo el respeto y cariño esto. Dile a tu vecino, a ver: ¿a ti qué te importa lo que Dios haga conmigo? Díselo así, hijo. ¿A ti qué te importa lo que Dios haga conmigo? Ahora, alguien honestamente puede decir: ¿saben qué? A mí sí me importa. Pero no para ser chismoso y metido y decir: ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Cuál debe ser la motivación por la que nos importe el otro? Para que el otro esté bien. No para meternos y decir: ¿por qué Dios sí le da a él y a mí no? Por eso es que yo no puedo predicar. Ese es el tema. Pedro estaba preocupado: ¿pero qué será que el Señor va a hacer con él? Si yo soy de los de cerquita de él, y a ver qué irá a hacer. Pues ¿a ti qué? Concéntrate en lo tuyo. ¿A ti qué te importa si hay otros que Dios llamó a predicar el evangelio y son buenos evangelistas? Tú predica el evangelio porque Dios te puso a predicarlo a ti, no a los demás. Entonces, cuando lleguemos a la presencia del Señor, volviendo al punto, vamos a decirle al Señor: Señor, qué pena, es que la mujer que me diste no me dejó. Qué pena, Señor, no pude hacer las cosas porque es que el pastor que pusiste no me dejó. Qué pena, Señor, pero es que el hijo que me diste. Qué pena, Señor, es que el marido que me diste. Qué pena, es que. Y el Señor te dirá: no te estoy preguntando ni por tu marido, y a los varones, ni por tu esposa, ni por tus hijos, ni por tu pastor, ni por tu jefe, ni por tu papá, ni por tu mamá. Por ti, ¿qué hiciste con tu vida? Con tu vida. Que lo hagan los otros, Dios quiere que lo hagas tú. Dile a alguien: Dios quiere que lo hagas tú. Pidámosle al Señor la gracia y la oportunidad de compartir nuestra fe. Cada día es una oportunidad para compartir la fe, y a veces se nos pasan las oportunidades. El viernes por la tarde, al final del día, nos fuimos con mi esposa por allí. Yo tenía el deseo de que tomáramos algo en un local que había visto por esta calle, que procuramos o salimos los viernes para compartir. Aquí habían puesto un local bien bonito. Entonces pasé por ahí con el carro y no estaba el local. Terminamos en un lugar comiendo arepa de huevo. Y después nos comimos un helado. Pero la persona que estaba atendiendo en la heladería estaba disipada, estaba en otro tema. Yo tuve el deseo de hablarle del Señor y le mandé varios anzuelitos, varios anzuelos, pero finalmente no le compartí. Le hablé del Señor, le bendije, pues brevemente, le dije, estaba viendo su televisor y estaban en todas las hermosas noticias que en estas hemos visto en nuestro país, en nuestros países vecinos y en todos los alrededores. Y yo le dije algo: esto solamente lo puede solucionar Dios. Y con esa expresión ya estaríamos listos para comenzar a predicar el evangelio. Pues ella se disipó. Pero hay maneras, después les podré compartir un poco acerca de eso, que hagamos los trampolines, los puentes, los saltos para poder hablar del Señor. Tú y yo tenemos el privilegio de compartir la fe. Tú y yo tenemos el privilegio de compartir la fe. Dile a alguien: es un privilegio compartir el evangelio. Es un privilegio compartir la fe. Amén. Conclusión en esta mañana. Predicar el evangelio es una de las prácticas cristianas más importantes para cada creyente, pero no solo para otros,
también lo debe ser para ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Ven, Bertica, acércate para que nos puedas compartir con el micrófono, no solo para que todos escuchemos acá, sino los que nos están viendo por internet. Vi aquí en la pared el mapa de Colombia. Que tuve esta visión cuando estaba el pastor predicando. Vi el mapa de Colombia aquí al pie de ese eso que está. Y después como vi otra vez a Colombia, pero más que todo la parte de territorios nacionales, o sea, lo que sea los llanos, Caquetá, pues, Amazonas, Ecuador, todo eso. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo, le digo al pastor sí o no, y el Espíritu me confirmó de que sí, que le avisaran para que oráramos por Colombia, porque estamos en unos tiempos muy difíciles, para que oremos como congregación hoy por Colombia. Amén, Bertica, gracias. Vamos a estar en pie, vamos a hacerlo como el Señor le mostró a Bertica en visión. Vamos a hacerlo. Aló. En esta mañana, gracias. Te bendecimos, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez nos recuerdas lo que es importante, y hoy hemos recordado la importancia que tu palabra nos enseña de tu muerte, Jesús, en la cruz del Calvario, para salvación, para restauración, para que cada uno que se acoja a tu verdad y a tu palabra y te acepte en su corazón como único y suficiente Señor y Salvador, pueda ser librado del pecado y de la muerte, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y convertirse, como dice tu palabra, en un hijo de Dios. Gracias, Señor, también porque hemos entendido que la comisión es para cada uno. Dile al Señor, perdóname todas las veces en que me he excusado en otros. Hoy quiero, Señor, centrarme en mí y en lo que tú tienes para mí y en lo que tú me has indicado que debo hacer. Dame la gracia, dile al Señor, levanta tus manos, dame la gracia, Dios. Espíritu Santo de Dios, lléname para vivir una vida que te agrade, Espíritu de Dios. Te necesito, dile al Espíritu Santo. Te necesito para hacer lo que te es agradable. Yo hoy una vez más hoy, Señor, reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Tu palabra me lo dice y lo he comprobado en mi propia vida. Cuando he querido caminar a mi manera, he hecho lo que me agrada y lo que le agrada a mi carne, pero no lo que es agradable a ti. Perdóname, límpiame, dame tu fuerza, dame tu poder, dame tu gracia para hacer lo que te es agradable, Señor. Para quitar de mi mente y de mi corazón todas aquellas razones que me impiden hacer tu perfecta voluntad, de compartir la fe con otros que no te conocen. Dile al Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, oh Dios, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname, te necesito. Lléname, te necesito, Espíritu de Dios. Queremos orar por nuestra nación, Señor, en esta mañana. Oramos, Señor, por esta región de nuestra nación golpeada por tantas cosas, los territorios nacionales especialmente. Oh Dios, en el nombre de Jesús, este sector oriental, desde la costa atlántica hasta el sur, hasta los límites con Ecuador, con Brasil, aún con el Perú, Dios, oramos por cada persona que en nuestra nación necesita escuchar el mensaje, Dios. Oramos por nuestros compatriotas, Señor, de Mocoa, que todavía sufren las consecuencias de este desastre que vino como consecuencia aún del pecado del hombre. Pero oramos por nuestra nación entera en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, permítenos hacer lo que debemos hacer en el lugar en donde nos has puesto, Señor, en el vecindario,
en el trabajo, en el transporte, donde el vecino, donde el tendero, a donde quiera que nos lleves. Pero hoy oramos como congregación por nuestra nación, herida, maltratada, en un proceso de descomposición social y moral. Dios, en el nombre de Jesús, tú nos has puesto por luz y testimonio, Dios. Permítenos, Señor, levantarnos y quitar, Señor, de esta insensibilidad nuestro corazón, para estar listos para hacer lo que tú esperas que hagamos, Dios. Danos tu gracia, Señor. Dile al Señor, dame tu gracia para ser testimonio en mi nación. Oramos por Colombia, Señor. Oramos por el presidente de la República, Dios. Tu palabra dice que tú eres el que pones reyes y quitas reyes. Y de alguna manera entendemos que tenemos los gobernantes que como nación nos merecemos. Hoy como pueblo tuyo nos inclinamos delante de ti y clamamos a ti para que tengas misericordia de nuestra patria. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nosotros como tus hijos, para que hagamos lo que debemos hacer, para que seamos luz y testimonio, para que prediquemos las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido que está sin Dios y sin esperanza. Danos esa gracia, amado Señor, y conforme a la dirección que nos has dado a través de la visión, hoy oramos, Señor, por este sector de nuestra nación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Y dile, Señor, úsame, Señor. Úsame, Señor. Dame tu gracia y úsame para hacer luz. Úsame para hacer sal de mi tierra, Señor, de mi tierra colombiana, el lugar que me vio nacer, donde tú me pusiste, Señor, el lugar de mi ascendencia, de mis antepasados y el lugar de mis generaciones. Bendice mi nación y bendíceme a mí para bendecir mi nación, dile al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dame la gracia, Señor. Dame la gracia, Señor. Hoy bendecimos Colombia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y bendecimos la iglesia cristiana en Colombia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor, en esta hora. Danos más de ti, danos tu gracia, tu amor, tu poder. Danos más, oh Dios, te necesitamos. Que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Para predicar el evangelio de la salvación al mundo perdido. Danos más de ti, Señor. Danos más de ti. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Santo eres. Santo eres, santo eres. Aleluya, santo eres. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor, ya vamos a salir. Dios es bueno. La promesa en esta mañana. Amén. Apropiate de esta promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dile a alguien, eres redimido. Eres redimido. Y eres heredero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo.
eres libre de maldición. Dile a alguien, eres libre de maldición. Y apropiátelo. Somos libres de maldición y tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Tenemos la promesa de bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré en gran manera. Te bendeciré en gran manera. Tienes la bendición. Bendeciré al que te bendijere, al que te maldijere maldeciré, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Tienes la bendición de Abraham. Tienes la bendición de Abraham en el nombre de Jesús. Eres libre de maldición. Tienes la bendición de Abraham. Eres libre de maldición. Tienes la bendición de Abraham. Eres libre de maldición. Tienes la bendición de Abraham. Eres bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos entre semana para los grupos pequeños. Y el miércoles, les recuerdo, el miércoles tenemos nuestra película, 8 de la noche, como decía la pastora, ven con libertad de tiempo, con tranquilidad. El otro día el 99% no tiene que madrugar, y si tienes que madrugar, que el Señor te dé gracia. Te esperamos el miércoles. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ok. No. Explícanos porque para que tú tienes toda la información. Ok, entonces para los que trajeron hoy, aún si quieren traer dinero, pues esa ofrenda se va a entregar. Tú ya tienes coordinado el tema. Pero Sedecol, que es una de las organizaciones de iglesias cristianas, van a ampliar también el rango de tiempo, porque se están dando cuenta que pues con una ayuda los primeros 15 o 30 días no es suficiente para ayudar a restaurar muchas familias sin absolutamente nada. Entonces las iglesias y los creyentes de estas zonas, de estos hermanos en Cristo, que están predicando el evangelio, están llevando una ofrenda para saciar por lo menos la necesidad de las personas allí de Mojó. Sedecol va a ampliar también el tiempo de ayuda por varios meses. Entonces, si ustedes quieren traer más alimentos, quieren traer más dinero, eso se va a entregar. Yo les quiero hacer una claridad para los dardos del enemigo, porque yo sé que el enemigo siempre está diciendo es que los pastores se roban los diezmos y las ofrendas, o las personas se roban el dinero. Nosotros hagamos las cosas para Dios, que Dios mira nuestro corazón. Entonces, lo que tú des, dalo a Dios y da un voto de confianza a quienes lo van a administrar. Si los que lo administran lo hacen mal, no te preocupes, que lo que tú le entregas a Dios, Dios administra lo que le entregamos. Y Él es el dueño de todo, y Él sabe cómo lo administra. Y Él sabe, como dice la palabra, al que ama, disciplina. Entonces créeme que el que hace mal delante de Dios, Él lo va a disciplinar en la forma como lo hace con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces yo te animo a que no mires que yo no doy los 10 pesos porque pues se lo van a robar, o yo no voy a dar la libra de arroz porque se la van a robar. No, tú dalo para Dios, para un grupo de hermanos en Cristo que están organizando toda una movilización de colombianos para ayudar a los de Mocoa. Y aún siembra para recoger. Dios nos guarde de un terremoto en Bogotá. Pero naturalmente está declarado un terremoto para Bogotá, naturalmente. Dios hace lo sobrenatural. Pero Dios nos guarda de un terremoto. Dios nos guarda de que un día nosotros necesitemos la ayuda de los que van a estar bien. Entonces yo te animo que con esos dos pensamientos tú tomes una acción en las siguientes semanas. Hoy Albita se va a llevar lo que trajimos, pues me parece que fue como poquito. O sea, si yo miro un paquete por persona, creo que no alcanza un paquete por persona. Yo te dejo esa carga y esa inquietud. Hoy sembremos para mañana recibir, porque no sabemos qué va a pasar en Bogotá. Y Dios nos guarda de un desastre y quedar malheridos y no tener nada. Amén. Y